Hola, ¿qué tal? En esta emisión de Encuadre Iberoamericano, Leonardo García Tsao y yo, Fernanda Solórzano, vamos a repasar el cine de terror iberoamericano. Varios estudios de mercado indican que, al menos en México, este es uno de los géneros más taquilleros. Normalmente se refieren a producciones hollywoodenses, pero ya cada vez sucede también con producciones propias. Vamos a repasar la obra de la cinefotógrafa uruguaya-mexicana María Secco y vamos a hablar de la presencia iberoamericana en festivales como Venecia, San Sebastián y Toronto. Como siempre, haremos un homenaje a los cineastas recientemente fallecidos y también repasaremos los estrenos iberoamericanos que pueden verse en línea. Acompáñanos. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan una vez más en una nueva emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, Fernanda, ¿y tú? Bien, también, gracias. Bueno, pues como ya adelantamos, hoy vamos a hablar de un género que mi impresión es que a casi todo el mundo le gusta. Hay unos que son fóbicos y dicen que no ven cine de horror porque les da miedo y tal, pero creo que sí hay un género que se presta al cultismo, o sea, hacer películas de culto. Sí. Es el horror. Pero incluso quienes dicen que no ven cine de horror porque les da miedo, yo no lo entiendo. No, yo sí tengo no, creo que es, pues bueno, es una reacción que respetas, normal, ¿no? Sí, normal. Yo no lo entiendo porque, bueno, finalmente es una película. No, pero hay quien dice que, pues, que es una tontería y que los... Hay quienes no entran a la convención. Que no entran a la convención, sí. Pues sí. Y bueno, para este programa elegimos dejar fuera el horror. También se les considera a veces cine de horror a las películas que hablan sobre asesinos. Sí, claro, es otra vertiente. Es otra vertiente, pero como para enfocarnos en la vertiente que despierte estas respuestas encontradas, vamos a hablar del horror sobrenatural, sí. ¿no? El que involucra todos estos arquetipos y el más allá y demás. Que el cine mexicano ha sido muy pródigo en cine de horror. Ya incluso desde los 30 hasta El fantasma del convento de Fernando de Fuentes. Es una donde los fantasmas cumplen una misión moralista, ¿no? Porque es un trío de personajes donde va a haber un triángulo amoroso y los fantasmas a través de un sueño impiden que se realice ese adulterio, ¿no? Entonces es una especie de... fantasmas puritanos. Exacto, sí. A mí sí ha habido mucho cine de horror, pero como muy... No es una línea continua, No, es esporádico, sí. Pero sí hay como descargas muy importantes, sí. Y se mezclan a veces las películas que tienen que ver con leyendas prehispánicas o coloniales. Exacto. A las que tienen que ver más con el terror gótico, ¿no? Se hace un híbrido interesante, como es el caso, a mí me parece un híbrido interesante en ese sentido, El vampiro, ¿no? De Fernando Méndez. No, Fernando Méndez, que ya lo hablamos cuando hablamos del suavecito. Del cine negro, sí era un muy buen cultivador de géneros. Y el horror también se le daba. Entonces el vampiro es una historia, es Drácula metido en una hacienda mexicana. Es muy curiosa, ¿no? Sí, porque por otro lado, el personaje de Abel Salazar, que es el se médico... Se pasa haciendo chistes. Sí, desentona para bien en la película, exacto, ¿no? Porque es el comic relief todo el tiempo. Entre que se la cree, pero no se la cree, pero luego tiene miedo, pero luego es ligador con... Y es un personaje anacrónico, porque todos los demás personajes son como del siglo pasado, ¿no? Bueno, el siglo XIX. Solemnes, sí. No, incluso la vestimenta. En cambio, Abel Salazar trae un traje modernísimo. Pues sí, hay un momento, hay una escena en donde se reúnen el Drácula, Germán Robles y los demás, y pues él trae un frac como tal, pero a nadie se le hace raro, ¿no? No, exacto. A nadie le parece extraño que esté en estos dos códigos de vestimenta. Pero está muy bien la película. Está muy bien, sí. Germán Robles fue un hallazgo, un actor español que interpretó al conde Labud, con muy buena presencia vampiresca, diría yo, ¿no? Sí, todo era un poco absurdo, pero bien, porque
De Hungría. De Hungría. Y si leías al revés el nombre, era Duval. Duval, era el conde Duval. Sí, y Carmen Montejo, muy joven, muy guapa, hacía la hermana ya poseída, ya convertida en vampiro, Sí. Con apariciones y desapariciones tipo Méliès, ¿no? Que de repente aparece. Cuando era el murciélago. El murciélago se convertía ya en persona, ¿no? Y Ariadne Welter, ¿no? Toda la convención del espejo, ¿no? De Sí, de si que ella no se ve. estaba... Bueno, en fin, ya la verán. Si la pueden ver, está creo que en línea se puede ver. Y después ya más recientemente, bueno, en los 60 está Carlos Enrique Taboada. Aunque creo que en su momento, con esas películas de los 60 no le fue muy bien. No, no fueron películas que realmente crearon un culto a posteriori. Sí, ¿no? sí, y mucha gente las recuerda. Sí. A pesar de que se han hecho remakes, las que se recuerdan son los clásicos. Son los clásicos y todos tenían que ver un poco con estas historias que se cuentan en las noches. O sea, vamos, tenía un estilo que tal vez era un poco televisivo en ese momento, pero que sí, a mí me gustan, yo debo de confesar, me gusta una de ellas, sobre todo el libro de piedra. Bueno, luego hablaremos de ella, sí. Pero sí creaba esta expectativa sobre... Hasta El viento tiene miedo es la película más conocida. Ajá. De hecho, pasa con mucha frecuencia en los canales de cine mexicano. Y es una película curiosa, con esta idea de la histeria femenina, ¿no? De un lugar en donde... donde están las alumnas castigadas en el internado, con Marga López. Que ahora ya es muy poco correcta la idea de la histeria femenina, ¿no? Exacto. Ya sé. Sí, pero aquí sí, claro. con una más sexuada, sí, claro. Que es la del personaje de Norma Lazareno, la de Kitty. Sí. Que es la que habla de novios y hace el striptease y, en fin. Y luego se le reconoció sobre todo con Veneno para las Hadas, que no es propiamente de terror, sino es una niña que tiene... Es como un cuento fantástico. La cabeza llena de... Hay una escena que me gusta porque su nana, no me acuerdo quién le pregunta, le dice que alguna vez ella tuvo la oportunidad de conocer a una bruja y le dijo a la niña, ¿por qué no lo hiciste? Como que tiene esta obsesión de que... Sí. Y le mete ideas a otra niña y eso causa una tragedia, que a mí me gusta también que muchas de las películas que estaremos comentando tienen que ver con niños y la imaginación desbordada y mórbida de los niños. Exacto. ¿no? Cosa que Del Toro aprendió totalmente. Guillermo del Toro ha sido un cultivador muy frecuente del cine de horror y en sus películas hispanoparlantes los niños cuentan muchísimo, son los protagónicos, ¿no? Porque además, está la idea de que los niños tienen como portal con el más allá, ¿no? Exacto. Que si alguien son más sensibles. Son más sensibles a ver fantasmas, a que se comuniquen con ellos los espíritus, y a veces es cierto y a veces no lo es. Así ¿Tú dirías que El laberinto del fauno es cine de horror, es cine fantástico más bien, Sí, ¿no? es fantástico, sí. Pues el horror es el fascismo. O sea, porque el monstruo es el monstruo, es el horror es real. Sí, exacto. Sí, ves cine fantástico. Pero El espinazo del diablo. El espinazo del diablo y Cronos sí son películas de horror. Sí. Sí, pues él es ahorita, yo creo que nuestro representante más... máximo, del cine de horror y el que más presupuesto ha tenido también, porque eso también ha sido un factor, yo creo, que en el cine mexicano. Claro. Porque si vas a introducir efectos se vuelve complicado, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo no consideraría cine de horror a todas las películas de El Santo y Blue Demon contra diversos monstruos y fantasmas y demás, claro. Pero van más hacia cine de aventuras alrededor de un personaje, son sátiras, un poco más de ciencia ficción, porque siempre hay un científico loco. Pero también hay momias de Guanajuato. Exacto, sí, pero no. Sí, es que no estiremos el género tanto. No, vamos también a delimitar eso como cine de horror, el que tiene como intención provocar una especie de miedo, no necesariamente diversión, porque bueno, también está ese cine B que pues es... Que es curioso, satírico, ¿no? El bajo presupuesto también atrae mucho cine de horror. Y eso lo vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Que hay una serie de cultivadores desconocidos porque son películas hechas para consumo local que no conocemos, ¿no? Entonces hay cine de horror en Colombia con Jairo Pinilla. Pinilla creo que es también una especie como, no sé cuál sería el equivalente, pero... Juan Orol, yo diría que es una cantidad enorme de películas de horror, no necesariamente bien hechas, pero que tuvieron mucho éxito y que, pues, bueno, yo conozco nada más Funeral Siniestro. Y sí, puede ser que ahorita, bajo ciertos estándares, digamos, es una película mal hecha, pero te mantiene interesado en la trama, ¿no? Y la idea de las venganzas que vienen del más allá. También está otro que ya tiene culto y se le hacen homenajes, José Mojica Marins de Brasil,
que incluso él actúa en sus películas como el personaje de Coffin Joe, o sea, él es Joe del ataúd, ¿no? Entonces, sí, tiene unas películas como Esta noche poseeré tu cadáver, a medianoche me llevaré tu alma, que es como lo mismo, ¿no? Bueno, no, una es más metafísica. Sí, claro. Sí. Entonces, es un fenómeno que digo, gracias a festivales como Macabro, se conocen estas películas, ¿no? Y también muchas que se hacen en México que no alcanzan difusión masiva, pero que hay muchos creadores baratos, lo digo no sin... Sí, no peyorativamente. No peyorativamente, pero porque hacen un presupuesto realmente de muy poco dinero y proponen a veces cosas muy interesantes las películas estas. Ahorita que dijiste Macabro, bueno, a propósito, Pinilla fue uno de los invitados de Macabro, y Macabro acaba de concluir el festival en línea, como es ahora todo. Ahora, por desgracia, se tiene que hacer así. Y me parece que se pudieron ver las películas. Las películas a través de Filmin Latino. Filmin Latino. Sí. Yo no sé qué opinas, pero yo creo que de las películas del nuevo milenio mexicanas con las que quizá empezó a hacerse un cine de más presupuesto de horror puede ser Kilómetro 31, Esa fue ¿no? la que inauguró de la nueva racha. Castañeda. Sí, sí. Que a mí me gusta. A mí también me gusta. Sí, y era también una fusión de una leyenda tan arraigada como lo es la de La Llorona con la estética del cine japonés de horror, ¿no? Sí, tal cual. Sí, pero además me acuerdo que, hubo secuelas, pero no eran tan buenas. Una secuela. 31, pero se hizo cierto culto la película, ¿no? Sí. La gente iba al lugar de la carretera en donde se aparecía el niño y demás, que es lo mejor que le puede pasar a una película de horror, que genere eso. Fenómenos más allá de la pantalla, ¿no? Sí. Pero estaba muy bien hecha, muy bien producida, además. Bueno, recientemente ha habido películas como Vuelven, de Isa López, que es interesante en términos de tratar de otra vez a niños, expresar, ¿no? la violencia que hay en México genéricamente a través del horror, ¿no? Y bueno, hay una que me gusta mucho que es Belcebú de Emilio Portes. A mí también me que gusta. Creo que es una película que pasó inadvertida y realmente merece ser muy elogiada. Es una película que su primera parte es escalofriante. Toda la primera parte de la muerte de los niños es escalofriante. Sí. Hay una escena en una alberca que realmente sí quieres hasta voltear, ¿no? O sea, voltear la cabeza. Sí, es que Emilio Portes es muy cinéfilo, es un director muy cinéfilo. Entonces muchas veces se nota ese amor por las otras películas en sus referencias, pero que además es... Pero es su película más disciplinada, me parece, porque sus comedias eran un poco así como... Más excesivas. Sí. Y esta es como más disciplinada y realmente le noto más feeling con el cine de horror que con la comedia. Y a pesar de que tiene momentos, no los voy a llamar chuscos porque no es así, pero que son casi surrealistas. Hay una escena que involucra a un Cristo hablante que a mí me gusta mucho porque incluso me recuerda como un cine como buñuelesco. A pesar de eso sí se toma en serio su premisa. Es una premisa muy arriesgada porque mezcla como circunstancias locales como es el narcotráfico con la Biblia, nada menos, ¿no? ¿Y qué pasaría si nosotros hubiéramos sido el lugar donde nace el nuevo Mesías? Donde nace el nuevo Mesías. Entonces ya eso pues es como tomar un riesgo grande y a mí me gusta mucho. Sí, es una película que merece ser revalorada. Y eso que es del año pasado, pero sí tiene ahí unas nominaciones Arieles. Para efectos especiales, me parece, ¿no? Creo que tendría que tener más. Pero es una película muy bien dirigida. Sí. Pues no sé, creo que películas bueno, no hemos comentado la película de Ripstein, que también hemos hablado de Ripstein casi todos los... Que no es su mejor película, desde luego, es una película interesante, que yo le atribuí un trasfondo político. Yo creí que todo era una metáfora alrededor de Margarita López Portillo. Y después le pregunté a Ripstein y me dijo que no, para nada. ¿Cómo vino a incendiar todo? Exacto. Entonces, cómo vino a meterse a la casa, que era el cine mexicano, y cómo lo deshizo todo. Y me parecía que era buena metáfora, pero me dijo Ripstein que esa no era la idea. Isabela Corona como era la Margarita, tía sí, la tía, y la tía por lo tanto hermana de alguien, que era el presidente, ¿no? En fin, funcionaba muy bien. Estaba muy bien, sí. Ya lo voy a ver con otros ojos. Además, tiene una muy buena escena, una primera secuencia en donde muere su madre, ¿no? Sí. Su madre y luego la niña
su sobrina le pregunta, ¿se murió? Y ella responde, no, se convirtió en silla. Y crea una incomodidad espantosa en la familia porque se ve que es la tía incómoda, ¿no? La tía que va a decir cosas horribles e inapropiadas. Y bueno, pues sí, como Margarita López Portillo. Muy bien interpretada por Isabela Corona, por cierto. Sí, porque tenía de por sí ella tenía esta presencia, ¿no? Sí. Bueno, no sé si considerar película de horror La región salvaje, de Amat Escalante. Es como más, también nuevamente es como un horror más metafísico, ¿no? Si la comparamos con su influencia más notable, que es Posesión de Zulawski, pues sí es una película de horror, pero tiene como esa lectura metafísica. Porque además a los personajes mismos no les provoca horror el monstruo que sale, sino al contrario. Al contrario, son muy cachondos. Es un personaje que los libera de todos sus complejos sexuales. Exacto, ¿no? Y se entregan totalmente a la lubricidad. Hay una orgía hasta de animales. Exacto. Si no han visto la película. A mí me gusta mucho también La región salvaje. Ay, se nos olvidó una película de culto básica que es Alucarda, de Juan López Moctezuma, que generó hasta un documental sobre los que le han dedicado toda su vida al culto de esta película, que es un poco triste porque realmente no es una película muy buena, pero ver que estos personajes han elevado esta película muy excesiva también de López Moctezuma a la razón de vivir es como muy elocuente sobre cuál es el público, del cine de horror. Exacto. Lo cual no está mal, ¿no? Sí. Digo, si le dedicas tu vida a algo, pues mejor a eso que en fin. Ya no va a comentar nada, pero bueno, yo sí consideraría Halley de Sebastián Hoffman una película Yo lo interpreté como una relectura de Frankenstein, porque incluso acaba en el polo como la novela original de Shelley. Entonces yo dije, esto es como una especie de... es un muerto viviente, como Frankenstein, y también hay una especie de crítica a todos los que supuestamente están vivos, ¿no? Porque te acuerdas que trabaja en una especie de gimnasio, es un velador. En un gimnasio en donde todos todo el tiempo están haciendo una especie de ejercicio, pero pareciera que la mirada de Hoffman va en contra de aquellos otros que se quieren comprar juventud y años y se ven más bien ridículos. Y este hombre que se está descamando y acaba cayendo en pedazos, literalmente. Sí, acaba siendo quien jamás se reconcilia con sí mismo. A mí me gusta, está en film latino, si la quieren ver. ¿No? Exacto. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Volviendo, vamos a nombrar nuestras favoritas del cine de terror iberoamericano y también vamos a hablar del In Memoriam, los cineastas recientemente fallecidos. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y ya estamos listos para nombrar nuestras favoritas, que en este caso ahí tenemos varias en común. Y consta que no nos ponemos de acuerdo, pero incluso casi en el orden. Bueno, mi quinta favorita es Juan de los Muertos, película cubana, española del argentino Alejandro Brugués, que a mí me hizo muchísima gracia. Es una parodia del cine de zombies que es tan popular ahora, pero creo que mezcló muy bien la situación política y social de Cuba con la propuesta esquemática del cine de zombies, que es que todo está cayendo. ¿No? La enajenación de que todo está en caos, ¿no? Y es un desastre en términos... Y no se sabe quién está a favor y quién está en contra. Exacto, y el protagonista es muy simpático. A mí también me parece una película que tiene momentos muy simpáticos. Es casi una comedia, ¿no? Es una comedia, sí. Y además la lectura política es muy maliciosa, ¿no? Hay momentos donde salen después de un ataque de zombies y dicen, ¿qué pasa? No hay luz, no hay nadie en la calle. Y dicen, pues es la Cuba de siempre, dicen. Entonces, es La Habana de siempre. Sí. Me quedé pensando en que con esto de la pandemia hubo momentos al principio, sobre todo en que había escenas como cuando el cine de zombies, ¿no? Las películas de zombies siempre empiezan con calles desiertas y aquí era lo mismo. Llegamos a eso. Sí. ¿Cuál es tu número 5? Es El libro de piedra, justamente de Carlos Enrique Taboada. Es una película que más o menos se inscribe en esta beta de historias sobre institutrices que llegan a casas lejanas en donde hay un niño rarito que cuidar, rarito en el sentido de su comportamiento, con un padre que pues más bien no se quiere hacer cargo, en este caso es una niña. Marga López interpreta a una institutriz que llega a una casa de campo
y ahí un hombre que es interpretado por Joaquín Cordero le dice que su hija, pues desde que llegaron ahí, se inventó un amigo imaginario que se llama Hugo y que habla de Hugo y que está preocupado por eso y demás, ¿no? Y en efecto hay un Hugo, hay una estatua en el jardín. No les voy a contar la película, pero para hablar de cómo se inscribe en esta beta. Y al principio pues parece predecible el asunto de que, bueno, sí, es posible que la niña se comunique con la estatua de piedra, pero hacia el final lo que se revela es que hay una leyenda, y por eso el nombre de la película, alrededor del libro que está sosteniendo el niño. El niño en realidad está atrapado y está esperando liberarse y pues seduce de alguna manera a la niña para que lo libre de ese destino. Entonces ese final creo que le añade un punch que hace que sí te parezca perturbadora, te parece sobre todo trágico la historia de esta niña, que además es una niña que no recuerdo ahorita su nombre, muy mal yo, pero que hace muy bien el papel de niña abandonada por su padre además, pero pues que por lo mismo puede tener amigos imaginarios. Bueno, el cuarto lugar coincidimos, es REC, la película española de zombies, que es además Pietaje Encontrado, ¿no? Sí. Es un edificio que una reportera va porque le informan que hay sucesos extraños dentro del edificio. Y bueno, el pietaje encontrado es el de la reportera y su camarógrafo, ¿no? Que veremos que poco a poco van a encontrar que todo el edificio está infestado de zombies. Sí, es muy fresca, ¿no? ¿Cómo está? Digo, igual y ya ahorita estamos acostumbrados a este formato, pero a mí me gusta mucho cómo empieza de manera muy inocente, ella entrevistando a los bomberos y siendo bromista y diciendo que ojalá suene la sirena y no sea realmente algo, y bueno, y se empiezan a complicar las cosas, por decirlo de la forma más eufemística y pues sí, también dio lugar no sé a cuántas secuelas. Secuelas, o 4 por lo menos. Sí, porque pues, el final de la película es que la vemos a ella desaparecida. Que es una toma ya muy imitada en el cine de horror. Creo que fue la primera vez que la vi, donde una personaje está tirada en el suelo, está en primer plano y algo la jala y ella desaparece, ¿no? Y pues en tanto sabemos que es de zombies, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar. Además era una toma nocturna, entonces todo se ve con estas caras como de hámsters diabólicos que tienen estas tomas. Exacto. Sí, pero yo la recuerdo con cariño y la volví a ver y se sostiene, ¿no? Que también eso es una buena prueba. Un remake gringo que no fue bueno. No. Curiosamente, el remake gringo no Luego funcionó. pasa eso. Mi tercer lugar es Ladrón de Cadáveres, para volver con Fernando Méndez, que es una película muy, muy curiosa porque es la prueba de que el cine de horror y el cine de luchadores sí podían convivir, sí podían congeniar y no ser el santo, ¿no? Sino que aquí, ¿no la has visto? No. Es maravillosa, es una película donde el héroe se convierte en el monstruo y es abatido, cosa que no ocurriría hasta los 70s. ¿No? O sea, el hecho, siempre el héroe era el muchacho sano, bueno, galán, que al final vencía al monstruo. Aquí no, aquí se convierte en el monstruo, lo convierte en el monstruo el científico loco que se llama Don Panchito, para un mayor anticlímax, y O sea, vence el mal. No, el mal se convierte el mal se apodera de él. Se apodera de él en el monstruo. Y vence el bien. Al final, la policía y todos los que lo abaten, es una mezcla entre Frankenstein y King Kong. Porque le injertan un cerebro de gorila y eso hace que se convierta en gorila. Bueno, parcialmente le empiezan a salir pelos y colmillos y tal, ¿no? Entonces es una película que a mí me encanta. Y nuevamente en honor a Fernando Méndez, que fue tan buen artesano en varios géneros, ¿no? Suena muy bien. Sí, la tuya es El Orfanato. La mía es El Orfanato, que es es la primera película de Juan Antonio Bayona. De Juan Antonio Bayona. Producida por Guillermo del Toro. Exactamente. Sí. Y pues otra vez revisita el tema de las casas encantadas en donde hay niños o niños que podrían estar teniendo contacto con el más allá o no, y bueno, habla de una mujer que tiene un niño adoptado, pero quiere recuperar lo que fue esa casa, que había sido en algún momento un orfanato de niños con necesidades especiales, y poco a poco se va dando cuenta de que hubo algo siniestro que pasó allí, y bueno, pero lo que me gusta es, no sé si la han visto, y si no les voy a contar al final, pero el desenlace es muy conmovedor, porque y Bayona ha jugado mucho con esto, ¿no? No ha jugado en el mal sentido, sino ha tratado mucho el tema de
del duelo en los niños y qué es lo que sí. y en las personas en general, porque en algún momento pues la madre se da cuenta de que prefiere no seguir viviendo sin su hijo, y entonces toma una decisión. La película se puede tener un final terrible, dramático, o un final esperanzador, depende de lo que entiendas por felicidad. A mí me gusta y además, bueno, los ambientes son muy bien logrados y demás. Bayona, por desgracia, se ha ido a un cine más espectacular, ha dejado el género y últimamente hizo una de Mundo Jurásico, ¿no? O sea, ha ingresado a las ligas mayores del cine hollywoodense. Sí. La número 2 y la número 1 coincidimos. Sí, Los Otros, de Alejandro Amenábar. Hablamos ya de ella cuando tratamos la filmografía de Amenábar. Es una película de fantasmas muy inquietante. Muy inquietante. Con una final sorpresa, que el saber ese giro sorpresivo no disminuye, y yo la he vuelto a ver, y la película sigue siendo inquietante a pesar de que ya sabes que ellos son los fantasmas. Digo, la película es del 2001, si no la han visto... Exacto, ya hay un margen. Ya hay un margen ya tienen 20 años para haberla visto, ¿no? Sí, tiene como influencia un poco del orfanato mismo y de Una Vuelta de Tuerca, de todas estas películas en donde el punto de vista es el de una madre, otra vez, que aquí es Nicole Kidman muy bien. Muy bien, sí. En donde no sabes... Una histérica que cuida a sus hijos porque tiene una especie de fotofobia, que la luz los daña. Y también hay, un servidumbre que también es extraña, en fin, hay un secreto pero pues sí es un final dentro de todo sorpresivo, porque, bueno, a pesar de que ya lo dijiste. Sí. Y también es conmovedor, porque al final, pues la madre tiene que llegar a términos con eso que desconocía de sí misma. Con eso que hizo, sí. Sí, es muy buena película. Y finalmente, nuestra gran favorita es Cronos, la de Guillermo del Toro, su película debut, uno de los debuts más impresionantes del cine mexicano, ¿no? Porque la imaginación que virtió en esta película es realmente muy sorprendente. La idea de que el vampirismo se transmita a través de un mecanismo de relojería es muy original, y además la crueldad con la que trata al personaje protagónico que interpreta Federico Lupi es muy de Guillermo del Toro, el tratar mal a los protagonistas, ¿no? Y yo creo que todo el cine de Guillermo del Toro está ahí en esa película, ¿no? Sí, estos mecanismos, como estas como arañas que se desprenden, que luego en esta otra película que hizo de insectos, que hizo en Estados Unidos, Mimic, es casi te remite totalmente las cucarachas a Cronos. Sí. Y también es muy conmovedora por la relación entre el abuelo y la niña. Y el abuelo que sabe que puede dañar a la niña, pero es su nieto, en fin. Sí. Es una vez más el vampirismo adaptado a un contexto cotidiano. Sí, ¿no? Además me recuerdo muy bien visualmente como estos mosaicos que son muy mexicanos, en fin, como que adaptado totalmente a escenarios que son familiares para nosotros. Para nosotros sí, con mucha imaginación resuelta, y además hay una escena memorable donde el vampiro tiene que lamer la sangre el piso. del piso de un baño. Sí, por eso me acuerdo de los mosaicos. Sí, exactamente. Exacto. Sí, es una película que él mismo, además fue una película en la que sacrificaron mucho, tuvo que hipotecar su casa, vender su camioneta para poder pagarla, porque lo que ponía el IMCINE entonces no era suficiente, entonces él tuvo que suplementar el costo de la película con su propio dinero, ¿no? Entonces, que eso explica en parte por qué el resto de su filmografía ha sido hecha en el extranjero, porque no hay presupuestos para ese tipo de imaginación en el cine mexicano, ¿no? Por desgracia. Como sucedió con los otros dos amigos. Exacto. Y bueno, vamos ahora a recordar a algunas de las personalidades que fallecieron en este pasado mes. Entre ellas está Mónica Miguel, una actriz de cuadro que ha aparecido en un montón de películas, pero básicamente es una actriz de teatro y de televisión. Sí, ¿no? También se dedicó en los últimos años a hacer dirección de escena, ¿no? En televisión, muchísimas telenovelas. Las dirigió. Las dirigió Mónica Miguel. Quizás su última película más conocida fue Sueño en otro idioma, donde fue nominada incluso a un Ariel. En el año en el que ganó el Ariel, Sueño en otro idioma, ¿no? Sí. Esa película creo que también se puede ver en Filmin Latino. Que es estupenda, por cierto. Entonces, muy buena película de Ernesto Contreras.
Y bueno, murió Trini López, que es un cantante famoso en los años 60, tú no lo recuerdas, Fernanda, porque no existías entonces, pero era un cantante chicano, sí, de origen mexicano, nacido en Texas, que tuvo varios éxitos musicales en los 60, entre ellos El Martillito y El Limonero, que eran canciones folk adaptadas a un ritmo mucho más vivo, accesible, más vivo, como más bailable, ¿no? Entonces, Trini López tuvo apariciones cinematográficas como él mismo, pero tuvo un papel en la gran película de guerra llamada 12 del Patíbulo, de Robert Aldrich, donde es uno de los 12 criminales que van a infiltrar al castillo nazi. Desgraciadamente, el personaje de Trini López no llega ni siquiera al castillo, sino que muere cuando caen en el paracaídas y se rompe el cuello. Qué extraño casting. Sí, ¿no? sí, porque además, el asesino era un personaje llamado Jiménez, no Jiménez, sino Jiménez. Claro, sí. clásico. Y salía muy poco en la película, incluso era un personaje como muy secundario, pero es curioso el casting, sí. Bueno, pues recordamos. Y finalmente está José Luis Ibáñez, que fue un director básicamente de teatro, toda su carrera. Reconocidísimo, queridísimo, profesor de la UNAM. De actuación. Y que hizo 3 películas, un corto que se llama Las dos Helenas, que está integrado en un largometraje. Amor. Y hizo 2 películas, Las Cautivas y Victoria. Victoria es una adaptación de Washington Square de Henry James. Y pues Las dos Helenas fue una de estas películas que en su momento fue muy disruptivo. El concurso experimental. Exacto, el concurso experimental hablaba de 2 mujeres, de 2 generaciones, basada en un cuento de Carlos Fuentes. Y en la película aparecen muchas de las figuras de la cultura de aquella época. Aparece José Luis Cuevas. Un poco recuerda el caso de los Caifanes, de su hermano Juan Ibáñez, de quien falleció también hace poco, en donde todo el mundo participaba en una especie como de colaboración artística. Igual en Tajimara, de Gurrola. Así es. Era como películas zonarroceras, les decíamos, ¿no? Porque salían como los personajes más representativos de la zona rosa, que entonces era un momento y además eran, de fulgor cultural, ¿no? Como de destape, como de destape cultural también, ¿no? Sí. Porque iba en contra de la moral establecida y demás, ¿no? Pero él mismo reconoció que el cine no era lo suyo y por eso desde el 72, que yo creo que es de Las Cautivas, se dedicó ya plenamente al teatro. Y bueno, si les parece, ahora que regresemos, vamos a hacer un repaso por la filmografía de la cinefotógrafa uruguaya, pero ya radicada en México, María Secco. Y bueno, como ya saben, en programas pasados hemos repasado la carrera generalmente de directores, también hemos hablado de actores o actrices, como fue el caso de Marisa Paredes, pero hoy quisimos hablar de una cinefotógrafa que pues se le han hecho reconocimientos en distintos festivales, es decir, no suele suceder. Muy buena, sí, es muy buena fotógrafa, porque además es un terreno donde la mujer apenas está entrando, ¿no? Es un área donde generalmente el cinefotógrafo es masculino, ¿no? Generalmente han sido hombres los que han yo durante mucho tiempo creo que tuvo que ver con que los equipos mismos eran muy pesados, sí, ¿no? Pues cómo han cargas. Es un trabajo físico. Ahora ya se han hecho más ligeras. Más ligeros, sí. Pero yo recuerdo escuchar una entrevista que tú le hiciste fue tu alumna, ¿no? Sí, fue mi alumna en el CCC. Ella fue a María Secco. Ella fue integrante de la generación llamada los yapaqués. Es que sí, para quien nos ven de fuera, las generaciones del CCC, de la Escuela de Cine, se autonombran, ¿no? Sí, no, la generación... les pone el nombre a los que vienen. Sí. Entonces le pusieron los yapaqués, y que era una generación donde había solo 2 mujeres, y una de ellas era María Secco. Sí, que decía que la mayoría de las mujeres querían o ir a dirección o a guionismo, ¿no? Sí, y a fotografía nadie, ¿no? A fotografía nadie, pero lo que es llama mucho la atención de ella y que parecería que es una nota personal decirlo, pero ella es muy apacible, es muy dulce, aparentemente es de una complexión muy delicada y las películas que ha fotografiado han requerido, bueno, casi de acrobacias, pues, o sea, de mucha fortaleza física y de meterse a lugares realmente peligrosos, directamente peligrosos tanto por los lugares mismos como pudo haber sido en la película La Jaula de Oro,
de Diego Quemada Díez, en donde iban encima del tren, conocido como La Bestia, sí. Como otros en donde ha tenido que estar en medio de, en el caso de los documentales, en medio de, esta es una anécdota que me contó Diego Osorno, que es uno de los directores con los que ha trabajado, que trabajó con ella en una cárcel, que además estaba, la población de la cárcel eran narcotraficantes, y ella era la única mujer. En todo el equipo. Y al principio dijo, China, a lo mejor no hice precisamente la mejor elección, y se dio cuenta de que sirvió como un elemento apaciguador, sin necesariamente proponérselo, pero ese efecto, dice, que tiene. Y además es muy versátil, porque ha cambiado de tonos. Sí, totalmente. Digo, hace películas muy como Restos de Viento de Jimena Montemayor. Que era la mirada de una niña, una mirada infantil, ¿no? Entonces sí recrea la luz, esa mágica visión de las cosas, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo tiene cosas tan duras y frontales como La Libertad del Diablo, de Berardo González. Que además de Berardo dijo que era la primera vez que le confiaba la fotografía a alguien más, siempre había fotografiado. Sí. Y que en algún momento María decidió que oscurecieran la película, y que Berardo se asustó porque dijo, de por sí la exhibición en México en las salas suele ser oscura, y la película más, pero dijo, si tú consideras que y que realmente eso acabó siendo una de las mejores decisiones de la película, ¿no? Sí. Y que no necesariamente se busca, ella lo ha dicho también, que no necesariamente busca lo bonito, que muchas veces los fotógrafos buscan lucirse, que digan, ay, qué bonita fotografía, sí. Y más bien tiene que ver con el propósito de la trama misma, ¿no? Y además ha hecho indistintamente documental y ficción, cosa que también es rara, ¿no? Generalmente el fotógrafo de ficción se dedica a la ficción. Y aquí, digo, ha transitado de un género a otro sin problema, ¿no? Ha trabajado con Julio Hernández Cordón, de quien hemos hablado. Básicamente, sí. ¿Sí? ¿Recuerdas que cuando revisamos que hablábamos de Gasolina, que yo te decía que era una película también que era muy oscura, pero que era deliberado, ¿no? Y en ese mismo tono de películas que no se ven bien, entre comillas, está La Demora, de Rodrigo Plata, ¿te acuerdas? Sobre esta mujer que abandona a su padre. Ajá. Y todo, yo recuerdo que era como todo brumoso, pero tenía mucho que ver con la trama. Era un efecto que caía muy bien a lo que se estaba contando. Sí, también tiene Club Sandwich, que es una película intimista de Fernando Henke. Y es una película también muy lograda fotográficamente, ¿no? Digo, con la luz que necesita, sin mayores fiorituras, ¿no? No es una fotógrafa, como tú dices, que busque lo bonito, sino que es lo práctico, lo que le ayuda a la película, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de alguna vez conversar con ella en una mesa de fotógrafas, y salió el tema de la mirada femenina, porque digo, creo que es como un tema muy en boga, y ella decía que no, más bien ella se ajustaba a la mirada del director, sea hombre o mujer, y que eso era lo que para ella implicaba ser un fotógrafo, ¿no? Ajustarse a las necesidades de quien, aunque eso es muy relativo, porque un buen fotógrafo siempre acaba brillando por sí misma, y es una directora muy querida por los directores, una directora de foto muy querida por los directores, lo que no siempre pasa, ¿no? Exacto. No, sí, los fotógrafos a veces tienen la mala fama de querer ser los directores de la película, ¿no? Entonces ahí empieza el momento de la discusión, ¿no? De que quieren corregir el cuadro. No, y si te pones a pensar, por ejemplo, en el caso de los documentales, pues son casi quienes tienen el primer contacto con la realidad. Y con la persona, ¿no? Esto de medir la luz, estar cerca para personas que van a ser entrevistadas y cosas así, es muy invasivo. A veces un fotógrafo, los actores pues ya se la saben, pero es casi el primer contacto que puede tener un director como tal con su personaje, y en ese sentido creo que ella facilita mucho el trabajo. A mí me da mucho gusto que haya mujeres haciendo y trabajos. Y además ha sido muy premiada. Y bueno, nos vamos a una pausa, pero antes vamos a ver una cápsula de Canal 22 que entrevista a Michel Franco, que compite en Venecia próximamente, es candidato al León de Oro, y después haremos un repaso de los logros del cine iberoamericano, tanto en Locarno como en Venecia. No se vayan. Hola, soy Michel Franco, director de cine mexicano. Daniel y Ana es mi primera película, se presentó en la quincena de realizadores en Cannes en el 2009. Fue sin duda
todo un logro llegar a Cannes con mi ópera prima. Me dio mucho ánimo para seguir filmando. La película estuvo nominada a la Cámara de Oro, no gané el premio. Después filmé Después de Lucía, mi segunda película. Estuvo en Una cierta mirada en el Festival de Cannes, ganó el premio a Mejor Película. El presidente del jurado era Tim Roth, junto con otras personas. Pues tuve la suerte de ganar el premio más importante y es una película que trata muchos temas, Después de Lucía, pero los principales son la relación entre un padre y su hija adolescente tras la muerte de Lucía, de la madre. Pues es una película que me abrió muchas puertas y le tengo mucho cariño también. ¿Usted sabía que la molestaban? A los ojos es una película que codirigí con mi hermana y que filmé en parte antes y en parte después de Lucía. Fue 1 año y medio de rodaje porque la hicimos sin guión. Benjamín es el coprotagonista y es el chico que intenta Mónica rehabilitar en la película, y también lo hicimos en la vida real. Tim Roth interpreta a un enfermero que trabaja con pacientes terminales. Es una película que en principio iba a filmar en México con una actriz como protagonista, y terminé filmando pues en Los Ángeles con Tim Roth porque él quería que trabajáramos juntos. A mí me pareció muy halagador. Sí, ganó la película el premio de mejor guión en la competencia oficial. Los presidentes del jurado eran los hermanos Coen. Las hijas de Abril también ganó un premio en Cannes y se distribuyó en todo el mundo. Entonces me da gusto cuando eso sucede y pone el nombre del país en alto, pero lo más importante para el cine es el público. Nuevo Orden es mi película más reciente. Se va a presentar en Venecia por primera vez en competencia en un par de semanas. Ya estaremos por allá. Y es una película distópica, sucede en un futuro cercano en la Ciudad de México. Plantea una reflexión en torno a dónde está yendo el mundo, no solo México, con gobiernos totalitarios en Hong Kong, con protestas en Estados Unidos por Black Lives Matter, por la cantidad de pobres, 60 millones de personas que no viven como deberían en México, etcétera. Los chalecos amarillos en Francia. Entonces la película retrata una problemática mundial. Bueno, estamos de regreso y vamos a hablar de festivales donde el cine iberoamericano ha destacado, que es el caso de Locarno, el festival suizo, donde hubo un cambio porque no fue presencial, desde luego, sino fue virtual, y se juzgaron películas que no están terminadas. Entonces se llamó El Leopardo del Mañana, el premio, y la ganadora fue la argentina Lucrecia Martel, de la que ya hemos hablado en el programa, con un documental, su primer documental, que se llama Chocobar, que sí. no es referido a un bar, ni mucho menos, es el nombre de un activista muerto, el apellido de un activista muerto, y según ella anuncia, no va a ser un documental convencional, cosa pues, que ya suponíamos, ¿no? Ya lo sabíamos, por tratándose supuesto. de Lucrecia Martel. Y curiosamente, una argentina que vive en Suiza ganó el de mejor proyecto suizo. Se trata de Marie Alessandrini y la película se llama Saori.
Entonces, dos realizadoras argentinas se llevaron los principales premios. Y el premio especial del jurado Campari se lo llevó Selvajaria de Miguel Gómez, que es un muy buen director portugués. Tiene muy buenas películas anteriores, Miguel Gómez. Entonces, bueno. Todas están en proceso. Todos son work in progress. Work in progress, tal cual. Y bueno, el Festival de Venecia ya habíamos adelantado en el programa pasado, están 3 películas. De Michel Franco, que ya lo escuchamos hablar, que compite con Nuevo Orden para el León de Oro. Está Selvatragia, que tú ya viste. Yo la vi, ¿verdad? sí. Es interesante. Es una, a propósito de leyendas, es una película que aborda la leyenda de la Xtabay, una leyenda del sureste de México. Ajá. Pero el tono es el de una película de acción, entonces es interesante, como yo creo que es la película de Yulene Olaizola con más puesta en escena. Bueno, no, también estoy pensando en Epitafio. Epitafio, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante a ver cómo la reciben allá, porque sí tiene elementos surreales y que tienen que ver pues con el mundo de las leyendas. Y el cine español está presente con 30 monedas de Alex de la Iglesia, fuera de competencia, como también está La voz humana de Pedro Almodóvar, que es un mediometraje, dura solo media hora. Que vamos a ver qué pasa en Venecia. Yo creo que es el primer experimento grande. El primer experimento donde va a haber un festival presencial, sí, con asistentes, yendo a salas, todo. Yo ya leí las medidas de seguridad, son muy estrictas. Uno tiene que traer cubrebocas todo el tiempo. Y supongo que habrá alfombras rojas y esto, no creo, ¿no? Eso no lo mencionaban en las advertencias, pero yo creo que no. Porque es donde más aglomeración. Sí. Entonces, bueno, entrarán todos muy discretamente en la sala. A ver, esperemos que no pase nada. Que no pase nada y que no haya un rebrote ahí en el festival, sería terrible. No. Entonces, bueno, en septiembre tenemos los festivales de Málaga, que es un festival de cine español, básicamente, con algunos títulos latinoamericanos. Y el Festival de San Sebastián, que es uno de los más grandes. El más importante de España, nada menos. Y también están pensando en hacerlo presencial. Ahí se va a exhibir fuera de concurso como película de inauguración la nueva película de Woody Allen, que pues además la acción se sitúa en San Sebastián. Sí, era un natural para inaugurar el festival. Y también se realiza antes de San Sebastián el Festival de Toronto, que tú vas a seguir en línea, ¿verdad? Pues estoy esperando que me confirmen si me ¿Sí te acreditan? Sí, es que lo hicieron híbrido, van a hacerlo presencial, pero para muy poquitos eventos, y ellos mismos recomendaron que la prensa mejor no nos acercáramos. No podemos viajar, creo que ni siquiera, ¿no? A Canadá. A Canadá es posible que no. Entonces, bueno, si sí lo sigo en línea, pues ya les contaré. Pero bueno, va a participar ahí La Fauna de Nicolás Pereda, que ya vi, ya vi en otro lugar. Sí. y me gustó, me parece una película muy juguetona de Nicolás Pereda, en donde aborda el cine, no el cine dentro del cine, sino la imaginación, que en este caso se traduce a una pequeña película dentro de la película. Habla de una familia que se reúne y en algún momento cada uno empieza a platicar, uno está leyendo un libro y en fin, se empieza a poner en escena lo que sucede dentro del libro, entonces se van confundiendo los personajes reales y ficticios. Está bastante bien. ¿Se sitúa en México? Sí, porque es una coproducción con Canadá. No, en un pueblito mexicano, sí. Muy bien. Veremos cómo le va. Y también está Michel Franco en el Nuevo Orden. En Nuevo Orden, en Toronto. Estamos de vuelta ya en el último segmento del programa, en donde procuramos dejarles algunas recomendaciones de cine iberoamericano, que aunque no se estrenó recientemente en cines, en salas físicas, está llegando a plataformas. Entonces, bueno, en estos momentos de todavía resguardo en algunos países, en la mayoría, pues podemos... se los recomendamos. Son 3 buenas películas. Son 3 buenas películas, sí. Una de ellas es Las Herederas, que sí se llegó a estrenar en México, de Marcelo Martínez, sí, una película sobre la relación entre 2 mujeres. 2 mujeres. Una de ellas son pareja. Una de ellas encarcelada por unos problemas fiscales. Sí. Y es durante su encarcelamiento en donde empieza realmente a cambiar muchos hábitos en su vida. En fin, sería como simplificar. Una especie de liberación de la otra, que ha vivido siempre como apagada y dominada por la otra.
Entonces es La cárcel es el paso a la libertad. la libertad, exacto. Que es una película que ganó el premio a la mejor actriz, a Anna Brun, por su desempeño en esta película, ganó el premio en Berlín. Y es una película, además, muy entrañable. El personaje de ella se vuelve entrañable, ¿no?, a lo largo de la película, porque sí es una mujer que se supera esa especie de letargo en el que vivía, una especie de... Muy atado a una cierta clase social en donde todo se mide desde las apariencias y se da cuenta de que la vida no era eso, ¿no? Sí, y que además casi todos los personajes son femeninos. Así es. No aparece un hombre hasta que el hombre que le vende un pancho. Pues sí, que porque es un sándwich, me imagino, ¿no? No sé qué cosas son en Paraguay un pancho, pero ella se pide un pancho en un puesto y es el primer hombre que aparece en toda la película, casi al final, ¿no? Porque como además sucede en la cárcel de mujeres. Sí, exacto, sí. Y llegó a Netflix Retablo. Las dos son de Netflix. Las tres que vamos a comentar son de Netflix. Así es. Y es una película muy interesante, tanto porque es novedoso el tema que trata, como por cómo visualmente pues replica la forma de los retablos tradicionales, ¿no? Todo se ve de pronto en este pequeño encuadre chiquito que replica escenas familiares. Y la película narra un drama familiar. Un drama familiar, que a diferencia de los retablos mexicanos, que realmente son pintados, aquí son esculturas, pequeños muñecos, ¿no? Entonces son retablos tridimensionales, ¿no? Y es un drama familiar sobre el hallazgo que hace, porque es un padre y un hijo quienes hacen las figuras, son los artesanos. Y el hijo descubre que el padre es homosexual, cosa que causa una crisis en el hijo. Y en el pueblo. Y en el pueblo, después, cuando se descubre ya en público la homosexualidad del padre, se vuelve objeto de rechazo. Como sucede en muchas comunidades pequeñas. Rurales, sí. Entonces es una película también muy emotiva. Sí, porque no vamos a contar el final, porque al final se refuerza el vínculo entre el padre y el hijo, ¿no? Sí, es una película que modestamente va desde Álvaro Delgado Aparicio y es una película que va creciendo, ¿no? Conforme van sucediendo los hechos. Primero parece que va a ser una película sobre artesanos, ¿no? Sí, un poco como sobre el trabajo del artesano. ¿Qué dices? Esto ya lo hemos visto en el cine, sí. Y con ese giro, el giro dramático de la revelación de la sexualidad del padre, pues ya se vuelve una película mucho más interesante, ¿no? Y nuestra otra recomendación también tiene que ver con vínculos entre padre padres e hijo, sí. Que es Temporada de Casa, de Natalia Garayola, película argentina. Que también al principio parecería que tarda en arrancar, como decimos, pero lo que hace es ir trazando por separado la figura de un padre y un hijo que han estado... Que no han vivido juntos. Y son casi opuestos. Totalmente. El hijo vive en Buenos Aires y vive una vida urbana y totalmente relacionada con los jóvenes de su edad. Y es un muchacho rebelde. Es un muchacho rebelde, por eso lo mandan a la Patagonia. Lo mandan como castigo, lo mandan a esta tierra de nadie patagónica, donde el padre se dedica a ser una especie como de guardabosques, ¿no? Es alguien que rige la cuestión de la casa en la zona. Es una persona totalmente en contacto con la tierra, por así decirlo, ¿no? Y eso al principio le provoca rechazo al hijo, ¿no? Siente que no es un rechazo frontal. Vaya, no quiere saber del papá, no quiere saber del medio, se quiere huir, quiere volver a Buenos Aires, ¿no? No es un secreto, pero hay un pasado sobre una madre que también, la madre de él muere, o sea, la madre del chico había muerto, eso también había creado cierta distancia entre ambos y es poco a poco, y por eso viene bien este desarrollo lento, es poco a poco que se va cerrando la brecha entre ellos, ¿no? De otra manera sería muy cursi, forzado, que dos vidas tan distintas de pronto encontraran un acercamiento como lo hacen las películas de Hollywood, ¿no? Aquí no se siente forzado no se siente de ninguna manera falso. Es como natural el proceso que se va dando entre ellos. Una película también afectiva y que les recomendamos las tres. Son tres buenas opciones
para ver no solo en la pandemia, sino en cualquier circunstancia. Son 3 buenas películas. Creo que ha habido una adquisición alta de películas latinoamericanas. Últimamente ha aumentado el número, sí. Sí, espero que eso no deje de suceder, porque muchas de estas películas quizás no las habríamos visto de otra manera. Retablo, pues no sé si se hubiera exhibido en México. No, y seguro Temporada de Casa tampoco. Seguro no. Las Herederas se llegó a exhibir, ¿no? Sí, es así. Sí. Bueno, pues ya les estaremos platicando en el próximo programa por qué festivales sí ocurrieron, qué premios arrebataron las películas iberoamericanas que concursaron en ellos. Gracias, Leonardo, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que Encuadre Iberoamericano es una plataforma televisiva en donde buscamos hablar de los logros del cine iberoamericano en distintos festivales y en distintas instancias en donde se puedan ver las películas ahora en la pandemia. No se vayan, de aquí a un mes, aquí los vamos a estar esperando.